Buenos días, estudiantes de cuarto año de secundaria del Colegio Real Pacífico. Les saluda el profesor Rui Acero para una clase más, como todos los miércoles, en el curso de comunicación. Si recuerdan, anteriormente hemos tenido la clase de evolución del castellano dentro del curso de comunicación. Hoy nos toca introducirnos ya en el mundo de la literatura. Cuarto año le corresponde eminentemente literatura peruana y vamos a hacer toda una recopilación de la literatura peruana a través de todo este año lectivo, para luego ir estudiándola parte por parte. En primer lugar, quiero hablarles que la literatura peruana ha tenido 5 grandes etapas. La primera etapa fue la literatura prehispánica, la literatura de la conquista, la literatura de la colonia, la literatura de la emancipación y por último la literatura republicana, o también llámese literatura de la república. Hablemos de la época prehispánica. Esta época prehispánica abarca 10.000 años antes de Cristo. Todo era eminentemente oral, no había escritura, el idioma oficial era el runasimi, que después ya con otras lenguas se convirtió en el famoso quechua. Durante esta etapa se consolidó todo el imperio incaico, solamente había un tipo de literatura eminentemente oral que se transmitía pues de generación tras generación, de padres a hijos. Quien nos recordará un poco los duendes, los pozos encantados, el arco iris y un sinnúmero de cosas. Después ya profundizaremos un poco más en esto, pero durante este tiempo no hubo movimientos literarios dado que no había escritura, por lo tanto no se podía plasmar nada. Pero también tenemos representantes. Entre estos representantes están en la clase alta los amautas, que eran los narradores cortesanos, eran los maestros de los hijos de los que pertenecían a la nobleza. También está el jarabicus, que era un narrador popular para el pueblo, y también estaba el jarahuec, que era un narrador netamente anónimo. El jarabicus y el jarahuec eran dos personajes totalmente populares, mientras que la mauta era cortesano. ¿De acuerdo? Luego, este imperio incaico vivió pues toda su grandiosidad durante ese tiempo, pero ya en España, más o menos en el año 1527, empezó a gestarse el contrato, esto en Panamá, el contrato para conquistar esta parte del continente llamado Perú, rico en oro y plata. Entonces se gesta la conquista del Perú y es cuando ya pues llega el castellano aquí con los españoles a través de este proceso de conquista que se dio pues desde en el año 1532, netamente cuando los españoles llegan a nuestro país. Tampoco hubo movimientos literarios, más bien esta etapa fue traumática para nuestra cultura, dado que se obligó pues a asumir cambios totalmente obligados, cambios abruptos, que le costó mucho a la cultura prehispánica. Entre los representantes de esta etapa están los cronistas, está entre ellos Pedro Cieza de León, Guamán Poma de Ayala, Garcilaso de la Vega, etc. Pero quiero anotarte algo. Guamán Poma de Ayala, recuerda que la palabra Guamán Poma, la frase Guamán Poma significa águila tigre. Y también te comento que el nombre verdadero del Inca Garcilaso de la Vega fue Gómez Suárez de Figueroa. Ese fue su verdadero nombre, ¿correcto? Después de la conquista, que duró bastante tiempo, ya en el Perú se convierte en una colonia más de España y esto se da pues la literatura de la colonia. Esto se da desde 1570, o sea, desde 1532 a 1570 fue la conquista. Y esta colonia fue pues desde 1570 hasta 1780, donde el Perú se convierte en una colonia, propiedad totalmente de España. Tampoco hubo movimientos literarios, a los españoles no les interesó plasmar literatura en papel, sino les interesó pues la riqueza que tenía nuestro país. Entre los representantes más importantes, ¿quién tenemos? A María de Alvarado, conocida como Amarilis y también como la perla enigmática de la literatura colonial. Tenemos a Diego de Ojeda, Juan del Valle y Caviedes, que bueno, este iniciador de la sátira, Juan del Valle y Caviedes, conocido como el padre de la sátira costumbrista,
el Quevedo peruano, el terror de los médicos y también el poeta de la Ribera. Ya después veremos por qué es cada uno de estos apelativos. También dentro de los representantes tenemos a Juan Espinosa Medrano, conocido como el Lunarejo, el Doctor Sublime, el Demóstenes Criollo, un sacerdote de mucha fama en el Cusco. Y también tenemos a Cóncolo Corvo, cuya obra más importante fue pues El Lazarillo de los Ciegos Caminantes, ¿no? Cóncolo Corvo, cuyo verdadero nombre es una fusión entre una cultura extranjera y la peruana. José Carrió de la Bandera. José Carrió de la Bandera, conocido como Cóncolo Corvo. Una vez que se dio la colonia, empezó la época de la emancipación. Pues aquí ya empiezan los movimientos peruanos que se estaban dando en contra del yugo español, porque ya el peruano estaba cansado de tantos años ser oprimido. Recordemos que cuando los españoles llegaron aquí, ojo, éramos cerca de 10 millones de habitantes, y cuando empieza la colonia solamente quedábamos aproximadamente 1 millón de habitantes. Muchísima gente murió de hambre, de sed y por los maltratos constantes que se daban. Muy bien, y luego se dio la literatura de la emancipación. Esta literatura de la emancipación fue desde 1780 hasta 1824. Tampoco hubieron movimientos literarios, pero sí hubo representantes importantísimos. Son dos, Mariano Melgar y José Joaquín Olmedo. Hablemos un poquito de Mariano Melgar. Mariano Melgar, conocido como el poeta de los Yarabíes, el poeta soldado, también conocido como el prerromántico o como iniciador del romanticismo en el Perú. Él vivió en la época de la emancipación, pero ya escribía poesía totalmente romántica. Y su verdadero nombre fue Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso. Fue el número 19 de una familia bastante numerosa. Pero ya en 1824, cuando tú sabes que se dio la independencia del Perú, don José de San Martín insta pues la independencia del Perú, pero que nosotros sabemos que en 1821 se dio la independencia del Perú, ¿verdad? Pero realmente se dio en 1824 cuando las huestes peruanas le ganan a España en las pampas de Junín y Ayacucho. Entonces empieza la época de la República con la literatura republicana. Y aquí ya tenemos muchísimos movimientos literarios. Se dieron muchos movimientos literarios porque ya se había consolidado la cultura netamente peruana y ya había escritura y se podía plasmar pues todo lo acontecido. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el costumbrismo con Manuel Asensio Segura y con Felipe Pardo y Aliaga. El costumbrismo, una etapa que más o menos duró desde 1830 a 1870, donde se tenía en cuenta pues las costumbres netamente del Perú y particularmente de Lima. El ceviche con limón agridulce, la lechera, la tamalera, el turrón de Doña Pepa, el merengue, lo que conocemos como suspiro, la forma de divertirse los fines de semana, propiamente los domingos, de la gente que todavía tenía cierto apego a la esclavitud en la servidumbre. Y cosas como esas, la forma de vivencia, de diversión, la forma de vestirse, la famosa tapada limeña, que tenía pues la mitad del rostro tapado, ¿no? Y que solamente se quitaba el velo cuando se iba a casar. Costumbres netamente peruanas. Luego se da el romanticismo con Ricardo Palma y Carlos Augusto Salaverry, una etapa muy bonita en la que se demuestra pues el romanticismo patriótico y el romanticismo sentimental. Luego tenemos el realismo con Manuel González Prada, conocido como el radical, el anticristo, el discípulo del diablo, el apóstol de la muerte y muchos más. Y también Clorinda Mato de Turner, cuyo verdadero nombre es Grimanesa Martina Mato Usandivares. Y también tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera. Después se dio el modernismo con el único representante, José Santos Chocano, conocido como el Cantor de América, el Poeta de América, también conocido como el Aladino y también conocido como el Mago. Ya posteriormente nos enteraremos por qué el Aladino y por qué el Mago. Luego, después del modernismo, se dio una etapa de descanso, se dio el posmodernismo, y dentro de esto tenemos el simbolismo, con el único representante de nuestro país,
con José María Eguren, que fue pues el estilo de los poetas malditos en Francia, que eso ya lo veremos en quinto año. José María Eguren, el poeta insular, el poeta difícil, el poeta simbólico. Luego se dio el movimiento Generación Colorida con Pedro Abraham Valdelomar Pinto, este importante poeta peruano, conocido como el Conde de Lemos, el Paracas, el Snob, conocido también como el Señor del Jirón de la Unión. Y luego se da el vanguardismo con también el único representante, con César Vallejo Mendoza, César Abraham Vallejo Mendoza, quien es conocido como el Cholo, conocido como el poeta de la triste figura, ¿no? Y conocido también como el iniciador del vanguardismo en el Perú. Por penúltimo se da pues el indigenismo con Enrique López Albújar y José María Arguedas. ¿Quién no se va a acordar de José María Arguedas con el zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no? José María Arguedas, conocido como el poeta, el narrador étnico. Y Enrique López Albújar con sus famosos cuentos y su obra más importante, Matalaché, ¿no? A Enrique López Albújar se le conocía como Sansón Carrasco, también se le conocía como el padre de la narrativa peruana, y también se le conoció como el Señor de los Espejos, además como León Cobos también. Y por último tenemos la generación del 30, o sea, estamos ya en 1930, donde aparece el señor José Díez Canseco, Francisco Izquierdo Ríos, Martín Adán, cuyo verdadero nombre era Rafael de la Fuente Benavides, Luis Alberto Sánchez, el Zorro Plateado, José Carlos Mariátegui, conocido como el Amauta, Juan Cronicure también, y José de la Riva Agüero, un extraordinario narrador de la década del 30. Pero también aparece luego la generación del 50, con Augusto Salazar Bondi, con Alejandro Romualdo, con Juan Ramón Ribeiro, el autor de un cuentito muy hermoso, con los gallinazos sin plumas. Luego se da pues la generación del 30 con Javier Heró, Mario Vargas Llosa, recuerda, Premio Nobel 2010, Osvaldo Reynoso, entre otros. Luego la generación del 70 con Alfredo Raiz Echenique, con su obra más importante, Un Mundo para Julius, Jorge Pimentel, César Toro, entre otros también. Y por último tenemos la generación del 80, o llámese literatura última, 1980, con Guillermo Niño Guzmán, Alonso Cueto y Óscar Colchado Lucio, un exponente de nuestra literatura regional. Bien, jóvenes, después de haber escuchado el video, porque no hay un resumen teórico, vas a responder a 10 preguntas que las tienes en una tarea. Te las propongo para que las desarrolles en este mismo formato o las desarrolles también en tu cuaderno, le tomes foto o envíes también en Word al WhatsApp 943-622144 o también al email ruyerdelacruz@gmail.com. Esta tarea la debes presentar un día antes de la siguiente sesión. Quiere decir que tienes plazo hasta el día martes. No te olvides que cuando envíes tanto al WhatsApp como al email, por favor, debes colocar tus nombres y apellidos, tu grado y sección. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos la siguiente sesión.